tiempo de entrevista ya en Canarias al Día y hoy la actualidad nos lleva a hablar de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez y su investidura como nuevo presidente nacional. Allí la figura de Ana Oramas ha sido protagonista después de decidir votar no en contra del criterio que había establecido el Consejo Político de Coalición Canaria. De esto tendremos que hablar con nuestro invitado de hoy, aunque nuestro objetivo principal es analizar la situación política del municipio de La Laguna. Para ello, qué mejor que hacerlo con el exalcalde del municipio de La Laguna y actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, José Alberto Díaz, a quien ya damos la bienvenida. José Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, de verdad que sí. La actualidad manda, José Alberto, y tenemos que empezar hablando de lo que ha ocurrido en Madrid. Me gustaría saber su opinión sobre esa indisciplina de Ana Oramas que ha decidido, bueno, pues saltarse un mandato del Consejo Político de Coalición Canaria. Bueno, pues yo creo que el resumen es claro, ¿no? Ha habido una indisciplina por parte de una militante destacada como es Ana Oramas, de los criterios acordados por el Consejo Político Nacional de las 7 islas y por lo tanto tendremos que actuar en consecuencia. ¿Usted cree que merece la expulsión de Ana Oramas del partido esta indisciplina? Yo no prejuzgo los resultados de un proceso disciplinario. Desde luego, Ana Oramas es un valor importante de nuestra organización, ha sido siempre una luchadora, creo que hay que escucharla, creo que hay que analizar y tendremos que adoptar los órganos correspondientes la corrección que los estatutos determinen. Sí, me gustaría que a lo mejor buscáramos un contexto de ese voto o de la situación. A mí me hubiese gustado más que los dos votos nacionalistas hubiesen ido conjuntamente y hubiésemos planteado, y además por el resultado final, pues una posición común frente al actual presidente del gobierno del Estado español y seguramente pues hubiese ido en mejor línea para los intereses de Canarias. Hubiésemos sacado muchísimo más que lo que realmente hizo Nueva Canarias. Yo creo que hay que apaciguar con ese incumplimiento. Esto no es un tema de hogueras, no, me preocupa que... me sorprende que haya gente fuera de la organización política que han estado criticando la posición de Coalición Canaria y que ahora unos digan que sí, otros digan que no. Bueno, me parece importante, pero desde mi punto de vista es irrelevante. Yo creo que hay que trabajar en la unidad del nacionalismo, que tenemos que seguir profundizando en eso y que cometimos un error que es ambos partidos, Nueva Canarias y Coalición Canaria, no haber hecho el máximo esfuerzo posible, se intentó pero no se llegó, para tener una unidad de criterio. Yo creo que eso es clave. La posición de Nueva Canarias con tanta rapidez plantear el sí hizo que por los acuerdos alcanzados desde mi punto de vista pues flaquean y no tienen el peso como puede tener con otros territorios del conjunto del Estado. La última cuestión sobre esto, José Alberto. ¿Usted se cree que la decisión de Ana Oramas se tomará de manera unilateral sin consultar, por ejemplo, a personas que estuvieron incluso el sábado en Madrid, como son José Miguel Barragán o Fernando Clavijo? No me lo creo, estoy seguro. ¿Está seguro? Sí, seguro. O sea, Ana Oramas toma esta decisión por cuenta propia sin decírselo a nadie. Por supuesto. Ana Oramas, exalcaldesa de La Laguna, como usted, ahora mismo en la oposición, portavoz de Coalición Canaria, nos vamos ya a la actualidad del municipio, si le parece, han votado que no a los presupuestos presentados por el actual equipo de gobierno para el año 2020. Han dicho ustedes que son presupuestos que no son sostenibles, que no son sociales y que no son realistas. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que son unos presupuestos, primero por la forma, hemos votado que no, porque hay un informe de intervención planteando que ha habido una modificación de las bases de ejecución, de las normas que determinan cómo se ejecuta y cómo se aplica el presupuesto, que han sido modificadas sin el requisito obligatorio del interventor para analizarlo. Y por lo tanto hay un informe donde plantea la ilegalidad. Sé que el primer teniente alcalde, Rubén Ascanio, ha planteado que eso no es un informe. Su compañero de gobierno, don Santiago Pérez, en el mismo pleno dice que es un informe. Entonces, ni ellos se ponen de acuerdo, y además presenta un escrito en el pleno, don Santiago Pérez, diciendo que lo que ha hecho el interventor, lo que ha informado el interventor, pues evidentemente tiene naturaleza jurídica y tiene peso específico. ¿Qué han hecho con los presupuestos? Pues una cuestión bien sencilla. Hablan de unos presupuestos que le dan una serie de sellos. Yo creo que se caracteriza este gobierno por muchos titulares, muchas palabras y pocos hechos, ¿no? Y eso es lo que hemos trasladado, ¿no? Sobre cuando hemos analizado
el tema de presupuestos, pues yo creo que carecen de elementos determinantes transformadores, que es lo que habían planteado. Nosotros veníamos con un tipo de presupuesto, en realidad es una especie de continuidad con ciertos recortes importantes por parte del ayuntamiento, y nos parece que incluso lo que dejamos hecho, y yo permita que lo reitere cada vez que pueda, que es el haber eliminado la deuda, hubiese permitido un mayor nivel de inversión. Se cuenta que los niveles de inversión, la mayoría se concentran en el casco y no en los barrios, y nosotros estábamos en otra predisposición. Pero lo que dije, el presupuesto, lo dije en el Pleno y lo digo aquí ahora, los presupuestos son un proyecto y ahora nos corresponde ver la ejecución de ese proyecto. Y por lo tanto empezaremos a evaluarlo en la medida que se empieza a ejecutar. Hasta ahora, bueno, sobre el presupuesto, nosotros estábamos en una línea de dialogar. Son unos presupuestos aprobados de madrugada, casi como la procesión, decía yo en el Pleno, ¿no? Ellos que presentaban mociones diciendo que los plenos tenían que hacerse por la tarde porque si no iba en contra de la participación ciudadana, han convocado un pleno a las 8 de la mañana. Nos han dado la información con menos de una semana de antelación. Eso tampoco lo llegamos a hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, espero que con el tiempo pues se moldeen, se tranquilicen y podamos buscar elementos de participación. Nosotros no somos una oposición virulenta, somos una oposición que nos preocupa la laguna. Nosotros también estaremos muy pendientes de la ejecución de ese presupuesto. Entiendo por lo que usted dice que para usted se queda corto, que había margen para aumentar la inversión, pero me gustaría volver, José Alberto, al asunto del interventor, porque entre las consecuencias que tiene, o de lo que advertía el propio interventor en ese escrito, comunicado, informe, en ese escrito que presentaba y que planteaba una serie de aspectos de legalidad, es que, entre otras cosas, se limita su labor de fiscalización y se eliminan controles internos. ¿Por qué cree usted que el gobierno municipal quiere eliminar los controles del interventor? No, además, o rebajarlos. Digo más, cuando estaba gobernando Coalición Canaria, la oposición lo que planteaba es que se incrementaran los controles de intervención, por ejemplo, en los contratos menores. Y hay propuestas concretas de la oposición diciendo que el interventor también analizara los contratos menores, o que incluso para hacer una modificación presupuestaria se llevara a pleno, para que fuera un control también por parte del pleno. Eso que lo han propuesto, por ejemplo, don Santiago Pérez, desde que estoy en el ayuntamiento, que no es que lleve mucho, solamente llevo 7 años, pero cada año lo ha presentado. Ahora cuando gobierna eso lo ha eliminado, no lo ha incluido. Y lo que además se ha hecho es simplificar el procedimiento de control, de seguridad jurídica. ¿Por qué? Que es la pregunta. Bueno, porque yo creo que lo que quieren es no tener ningún tipo de inconveniente. Tenemos un expediente encima de la mesa que hay que verlo también, sosegadamente, que es la decisión del equipo de gobierno de prorrogar el servicio de centros ciudadanos, que lo que ha hecho es que los trabajadores formen parte temporalmente del ayuntamiento, y eso está generando un nivel de tensión importante, además con el propio interventor. Porque bueno, se dan circunstancias en las que aparentemente pudiera haber algún vicio de ilegalidad. Sorprende o... molesta, ¿no? La posición del interventor, sé que es una... Nosotros, bueno, yo tomaba decisiones, ¿no? Cuando un servicio gestor, cuando alguien en un área concreta dice que hay que hacer una cosa, oiga, mire, esto hay que mantener los centros ciudadanos abiertos, porque es un servicio público, y eso lo plantea el servicio gestor, el que lo hace. Y tiene un funcionario con nivel y hace una resolución diciendo que hay, y el interventor dice yo considero que esto ha terminado y por lo tanto pone un reparo, el que tiene que levantar el reparo es el alcalde, que es cosa que hice yo y que el propio alcalde actual dice levantar reparo no es contrario a derecho, lo dice la ley cuando lo plantea. Y bueno, lo que están intentando es evitar que el interventor hable, pero claro, hay cosas que la legalidad no las pueden obviar. Lo que pasa que, si igual que sorprende que quienes se apoyaban o se han apoyado en el interventor, en la oposición, para cuestionar al grupo de gobierno, incluso para judicializar algunas situaciones o algunas decisiones que ha tomado el grupo de gobierno, desde el tan mencionado caso Grúas, como el otro, que es el caso Reparos, que también están los juzgados a raíz de una serie de contrataciones que se llevaron a cabo, decisiones en contra o levantando reparos, como usted mismo ha dicho. Si le damos la vuelta al espejo, me gustaría preguntarle por qué para ustedes ahora es tan importante o consideran tan importante el criterio del interventor y no lo era cuando levantaban esos reparos. Porque nosotros no hemos hecho... a ver, para mí el criterio del interventor es importante.
antes y ahora. Lo que hacía levantando un reparo es resolviendo una discrepancia de dos funcionarios públicos. Uno del servicio gestor, que es el que está encomendado, por ejemplo, de la dirección del área de seguridad ciudadana con respecto a las grúas, que decía que había que mantener el servicio de grúas porque era un servicio público y esencial para la comunidad. Por ejemplo, si tú tienes un garaje en tu casa y te aparca un coche, el único que puede quitar el coche es el servicio de grúa municipal. No lo quita otro. Y si hay un accidente en la carretera y hace falta quitar coches, quien tiene que actuar es el servicio de grúa. Y por lo tanto ese servicio esencial había que garantizarlo. Y eso lo decía el funcionario encargado de ese servicio. Y decía el interventor, mire, yo considero, en el caso de grúas no hay reparo por esa cuestión, pero por poner el ejemplo, si el interventor decía, no, pero es que esto no puede ser porque ya el contrato ha terminado. Dice la ley que ante esos dos informes planteados por dos funcionarios, quien único puede levantar el reparo y optar por una opción o optar por otra es el alcalde. ¿Cómo lo hace? Pues con el conocimiento que tengo, que es sobre los informes dados por ambas partes, y le doy prioridad al servicio. Entonces, bueno, tenías que tomar decisiones concretas. Servicio de atención domiciliaria. Pero en cualquier caso, me vale el ejemplo, pero el caso Grúas es mucho más complejo. Pero le insisto en la pregunta, ¿por qué en aquel momento ustedes decían que no era el válido el criterio del interventor y ahora para ustedes es un criterio? Porque no hay informe en contra del informe en el presupuesto. Es decir, el interventor lo que dice es que se ha hecho una modificación de las bases sin el consentimiento, sin el informe previo del interventor, que es obligatorio. No es una cuestión de reparo. El interventor tiene que informar sobre el presupuesto. Si tú le haces un informe, si presentas el presupuesto, el interventor te informa y después del informe del interventor produces una modificación del presupuesto, que fue lo que sucedió, tiene que volver a informar el interventor. Y él presenta un escrito, por eso no es un escrito incorporado al expediente, pero por eso es la duda de si es un escrito válido o no. Presenta un informe diciendo, oiga, que lo que yo informé, usted lo ha cambiado. Y yo tengo la obligación de informar sobre lo que usted ha hecho. Y lo llevaron a pleno sin el informe del interventor. Hay un asunto que suele ocurrir en muchos municipios, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno después de muchos años de un partido político que gobierna, sea del color que sea. Yo lo he visto, le podría poner varios ejemplos. Algunos incluso se han judicializado. Y es que al final los que entran nuevos pues tienen como un ansia muy grande en colocar a simpatizantes, a militantes, a personas afines a esos nuevos partidos políticos que llegan. Y como las plazas de personal eventual, que son las que legalmente permite la normativa para poder colocar a dedo a las personas que quieras de confianza, pues son limitadas, normalmente se suele recurrir a otro tipo de sistemas como contratos de servicios, que al final no son contratos de servicios, sino contratos permanentes de esas personas, que se acaban convirtiendo en lo que conocemos como falsos autónomos, o se utilizan empresas concesionarias para colocar a estas personas. ¿Ustedes han detectado si algo de esto está ocurriendo en La Laguna? Bueno, alguna información tenemos. ¿Por ejemplo? No, yo creo que hay que esperar. Mira, desde que hemos ganado las elecciones, pero ha habido un pacto de tres que su único objetivo era, yo lo he denominado el pacto del odio, porque el único que lo juntaba era echar a Coalición Canaria. Lo primero que han tenido es un problema de que una vez que no está Coalición Canaria en el gobierno, ¿cuál es la alternativa que tenemos para La Laguna? Entonces están en un elemento de improvisación, muchas cosas las mismas que veníamos haciendo, cosa que a mí particularmente me agrada, ¿no? Porque eso quiere decir que veníamos haciendo las cosas bien. Pero después, por otra parte, tienen la potencialidad de parecer que es que estamos molestos si criticamos en tan corto periodo de tiempo. Hemos decidido dejar un margen prudencial, que la gente se dé cuenta de cómo actúan, de cómo hacen, de cómo los reciben, de cómo no los reciben, de cómo no les cogen las llamadas, de cómo atienden, de quiénes son los que atienden. Nosotros somos formas de gestionar diferentes. Nosotros atendíamos como concejales y concejalas a los ciudadanos. El personal de confianza no actuaba directamente. Lo que actúan son los responsables políticos. Eso ha cambiado. ¿Eso ha cambiado? Yo entiendo que sí, si no que lo digan los ciudadanos, pero creo que hay que dejar un margen sobre eso. Y sobre el tema del personal de confianza, bueno, yo creo que hay temas importantes, como el tema del coste, que espero que también lo saques y que pueda aclarar lo que la reiteración de una mentira no se convierte en verdad, que es lo que ellos están diciendo, ¿no? Y sobre eso de los contratos, nosotros estamos recabando información. Y bueno, algún día lo diremos. ¿Han visto cosas que cuanto menos les llama la atención o les generan sospechas? Sí.
Hablaba bueno, quería usted que le preguntara por el coste. No sé si se refiere al coste del personal eventual. Porque están con una mentira reiterada diciendo que el coste del gobierno es menor, siendo más gente, que del gobierno actual que el gobierno anterior. Y es manifiestamente falso. Es otra mentira más. Don Rubén Ascanio vive, se lo dije en el Pleno, lo digo aquí públicamente, vive en el mundo de Narnia, donde cree que todo era, bueno, pues tormentas, vientos, fríos y que no existía nada en la laguna hasta que ellos han llegado. No han hecho absolutamente nada y además va repitiendo pues mentiras de manera reiterada, como eso, que el coste es menor, ¿no? Y yo creo que los números cantan, ¿no? El gobierno terminó con 7 personas, ellos son 14, más el consejero delegado de Movisa, que es un experto en vivienda, periodista, que no sé si escribía sobre vivienda, creo que no, que en definitiva son 15 y el coste es muchísimo mayor, ¿no? Me parece que otra cosa es que si el sueldo se bajó o no se bajó, pero el coste de gobierno es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor que el que estaba antes. ¿Mayor que al principio del mandato cuando ustedes gobernaban con el PSOE? Por supuesto, ¿también? Éramos 12, sí, y ellos ya son 15. Y aparte... Ustedes también en el caso de Movisa también colocaban ahí a consejeros delegados. No. ¿Nunca hubo consejeros delegados en Movisa? En mi mandato no. Pero anteriormente sí. Bueno, anteriormente no había límites de personal de confianza, anteriormente los salarios eran determinados de otra manera. Yo siendo alcalde, estamos hablando porque si no si vamos a discutir hace 26 años, yo todos los datos no los sé. No sé si ha habido en algún momento consejero delegado. Yo siendo alcalde no ha habido consejero delegado de Movisa. No ha asistido. El consejero delegado de Movisa era la concejala. Eso para empezar. ¿Me preocupa eso más o menos? Mira, esto es una cuestión de gestión. ¿Qué me preocupa de Movisa? Que no han iniciado las obras en las chumberas que decía que empezaban en enero, que no se han reunido con la gente del Cardonal para que le expliquen desde que tomaron posesión de Movisa en septiembre del 2018, que les recuerdo que hubo una especie de golpe de Estado de toda la oposición para sacarnos y nos dejaron fuera, esos que hablan de democracia, nos dejaron fuera de la representatividad de Movisa y no se han reunido con los hombres y mujeres del Cardonal, que estábamos con un tema de rehabilitación de las viviendas, que dijeron que si había también problemas en las estructuras y que todavía no saben absolutamente nada. Una de las cosas por las que argumentaban... Eso es lo que me preocupa a mí. No, pero aprovecho porque ellos argumentaban, en aquel momento se argumentó que se habían detectado diversas irregularidades. Por ejemplo, que dinero de las chumberas se estaba destinando a cosas que no eran las chumberas, por ejemplo. Pero eso ya hace tiempo que no lo dicen, ¿no? A pagarle un sobresueldo al gerente de Movisa. Eso ya hace tiempo que no lo dicen, ¿no? Hombre, ahora gobiernan ellos. Ah, vale. Pero no, incluso estaban en la oposición lo decían. Incluso antes. ¿No es cierto que se desvía dinero de las chumberas para cosas que no eran para las chumberas? No es cierto eso. Es decir, no es un problema de financiación, nunca ha sido un problema de financiación las chumberas. Para poder ejecutar la obra de las chumberas hace falta expropiar. Te lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Tú puedes expropiar cuando estás haciendo una carretera. Tú tienes planificado una carretera, hay una casa en medio, y tú llegas y dices, yo le expropio. Y tú, que eres el dueño de la casa, dices, oh, aquí había una carretera pintada, aprobada, y por lo tanto me expropia porque va a pasar una carretera. En las chumberas no hay prevista ninguna carretera. No hay razón para el embargo, ¿no? Es decir, para apropiarse, para expropiar, en definitiva, las viviendas que hay allí. Con lo cual, lo único que puede justificar que te expropie una vivienda, aquellos que son propietarios de las chumberas, es que haya un plan de reposición. ¿Quién es el competente para determinar la expropiación? El Ministerio y el Gobierno de Canarias. Hicimos un convenio que ha supuesto la modificación de planeamiento municipal más rápida que he podido ver, en el que hemos tardado un año. No lo que llevan luchando los vecinos y vecinas. Y convenios que se han firmado, que no es el único que se ha firmado. Convenio que se firmó con Zapatero, que hablaba de mucho dinero y que dejó sin partida económica. Por ejemplo, podemos hablar de eso, pero más allá de las buenas intenciones y que no... cuando quieras hablamos y hacemos el recorrido histórico para que veas cómo... Eso nos haría para un programa. Un programa específico, pero después de mucho tiempo se firma el convenio con presupuesto establecido en presupuesto y que se aporta el dinero. Y en ese periodo, que me corresponde a mí, yo cuando entro al gobierno, lo primero que hago es firmar ese acuerdo con presupuesto realmente consignado. Y en un año hacemos la modificación presupuestaria, la modificación del planeamiento. En un año, eso es un bate récord. Sacamos el concurso para iniciar las obras y empezamos el tema de la expropiación. Y en un momento determinado,
como el convenio que se firma es a 3 años y no da tiempo de tirar y construir en el plazo de 3 años todo lo que estamos hablando, incluida la modificación presupuestaria, y todas las administraciones lo sabíamos, fue cuando reclamé la firma del convenio. Y curiosamente no se firma. Y hago el convenio, hago la reunión de la comisión en Madrid, esa famosa reunión que hubo en Madrid, que es lo que se ha firmado con posterioridad, que según el ministro y según el presidente del gobierno era un regalo para si Luis Geray iba a ser alcalde. Y hombre, ya se lo podía haber regalado un año antes, que se cumple año todos los años. Entonces, bueno, y ahora están planteando que las obras iban a empezar en enero. Bueno, pues eso es lo que espero. Yo creo que es un tema complicado y además hay que hablar de la segunda fase, de la tercera, y yo me voy a alegrar. Eso no me va a molestar, como siempre he dicho, eso ha generado una tensión entre los vecinos que yo creo que no se lo merecen. Una tensión que se ha trasladado la tensión política en la tensión vecinal. Creo que hay que decirle a los vecinos la realidad de lo que ha sucedido y creo que van a tardar un poco más en iniciarse las obras. Esperemos que no, de verdad, y diré aplauso. Pero espero que diga la verdad, no van a empezar las obras en enero como han dicho. Un asunto del que también lógicamente estaremos pendientes. Bueno, ahora no sabemos si que haya nuevo presidente a nivel nacional, eso puede ayudar. Bueno, era el que estaba en funciones, pero que haya mayor estabilidad. Es un tema administrativo, ¿no? David, es un tema... Pero si es un tema administrativo, ¿cómo le explicamos esto a los vecinos? Porque si al final no se trata de voluntad política... Bueno, yo cada vez que he podido, hacía asambleas con los vecinos, iba allí y le explicaba de la manera que se puede explicar, ¿no? Eso de la expropiación... pues es que llegas y comunicas y que tú tienes voluntad. Mire, yo le voy a expropiar y el valor de la casa que tiene usted es este y le voy a reponer por otra Normalmente vivienda. Con voluntad política las cosas van más rápido. Suele ser así en las administraciones públicas. Sí. Aquí, en un momento determinado, lo que hubo es tensión política del gobierno central con respecto a Canarias. Otros asuntos, estamos entrando en la recta final que no me gustaría dejar pasar. ¿Usted tenía servicio de guardaespaldas, de escolta, cuando era alcalde? Tenía policías vestidos de paisanos que utilizaba para, sobre todo, trasladarme. Yo nunca he percibido la necesidad de guardaespaldas. ¿Usted cree que no era necesario? O sea, no es necesario ese servicio. A ver, lo que tenía como alcalde es personas que estaban... una persona semanal, los turnos eran semanales, estaba conmigo una semana y descansaba otra semana. Ese policía, ¿no? Y conmigo estaba y cuando yo veía que no era necesario, pues no lo hacía. Por ejemplo, la noche en blanco, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues la procesión de Tejina o la procesión del Cristo de la Laguna. Yo ahí no utilizaba policía. Yo salgo de mi casa, voy, recorro la ciudad. ¿Y para qué lo utilizaba entonces? Para trasladarme, para... O sea, hacían labores de conductor, entiendo. Sí, es un conductor escolta especializado, digamos, en temas de seguridad, pero quiero decir que no lo he utilizado nunca como seguridad. O sea, quizás esa sea la gran pregunta que todos nos hacemos, es decir, ¿realmente el alcalde de La Laguna, sea usted o sea quien sea, necesita, hay un riesgo de seguridad que haga que necesite que haya un policía que le esté acompañando? Pero siempre ha habido, no escolta, bueno, escolta es policía municipal, porque es un sistema, los alcaldes dedicamos muchas horas al tema, ¿no? Entonces, que necesitas una persona que te traslade es evidente y que, bueno, en esa persona que está especializada y que sea un experto en temas de seguridad, bueno, pues no está de más. Pero eso no quiere decir que lo tuviese permanente. Si la crítica viene porque, según he escuchado, que pues sí, el alcalde actual en momentos determinados actuaba con los 3 policías. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Es el mismo servicio que tiene el actual alcalde? No. ¿Es distinto a lo que usted tenía? Sí. ¿Por qué? Bueno, eso habrá que preguntárselo a él. Yo tenía una persona... El portavoz de la oposición sabrá qué tipo de servicio de seguridad tiene. Sí, yo voy a explicar lo que tenía yo. No, y lo que tiene el actual alcalde no lo sabe. Entonces. Sí, pero empiezo por lo que tenía yo. Yo tenía una persona semanal que estaba conmigo, digamos, el tiempo que yo reclamaba. Por ejemplo, les vuelvo a decir, noche en blanco, yo no reclamaba ese servicio. Conmigo yo paseaba por la laguna y yo no necesitaba policía. No, o iba a alguna... Yo vivo en la zona del casco, pues iba a alguna actividad, a la procesión del Cristo, pues yo no quedaba con... No necesitaba chofer, no necesitaba seguridad, no sé, iba caminando y... Ahora, por ejemplo, en la procesión de Tejina iba... Entonces, perdona, antes de terminar, eso era cada semana y a la semana siguiente venía otro para que descansara. ¿No? El policía primero descansaba una semana y siempre le acompaña una persona a usted. Sí. Y ahora se produce
primero, que siempre hay una persona para todo, va a todos lados, y a veces se refuerza con 2 o 3. ¿Hasta 3 personas? Sí. ¿Eso le parece excesivo? Sí. Sí, bueno, no sé, estamos hablando de La Laguna, es una gran ciudad, pero vamos, yo no he tenido nunca riesgo de eso. Y además sé, ya que lo dice, que cuando yo no disponía de ese servicio quedaba parado. No lo utilizaba el primer teniente alcalde o la primera teniente alcalde. 2 cuestiones que nos han llegado a través de... Como sucede ahora, quiero decir. O sea, No sé ahora si... sí lo utiliza el primer teniente alcalde. Bueno, a mí me sorprendió, además me lo dijo una persona con información veraz, que en la noche en blanco, que el alcalde estaba fuera por una reunión de Ciudad Patrimonio, estaba yendo de seguridad al primer teniente alcalde. Eso conmigo no se producía. Una última cuestión, porque estamos ya en tiempo... Pero oye, el poder da esas cosas y la gente se infla y esas cosas. ¿Usted cree que es un problema que se han inflado cuando han llegado al poder, entiendo? No lo sé. Rápidamente, José Alberto, porque antes usted hablaba del caso Grúas, no podemos, usted ya estuvo aquí en una entrevista, si no me equivoco, para responder a todas las preguntas que mis compañeros, yo no pude estar. La verdad que fue una pena, yo me hubiera gustado estar aquel día, pero no estaba aquí, no estaba en Tenerife, para responder en profundidad a todas las preguntas que le hicieron. hicieron. Creo que una vez hice una entrevista contigo, ¿no?, sobre el tema de grúas. Puede ser que después tuviéramos una entrevista. Puede ser. Bueno, en cualquier caso, aquel día sí que recuerdo aquella entrevista que le preguntaron muy en profundidad con ese asunto. Yo no quiero preguntarle ya en detalle sobre esto, además es un tema que ya está, bueno, tiene bastante recorrido ya procesal, pero sí sobre el hecho de que, bueno, ahora hay un debate en torno a si el caso se tiene que trasladar o no al Tribunal Supremo de cara al aforamiento de Fernando Clavijo como senador. Usted también es una de las personas que figura como investigados en este procedimiento. Está ya trasladado, ¿no? Sí, que se ha dado traslado y demás. La pregunta en cualquier caso es, ¿a usted le favorece personalmente? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? ¿Usted preferiría que todo esto se resolviese en un juzgado de primera instancia? Yo quiero que esto se resuelva lo más pronto posible, porque llevo sentenciado por la oposición y por algunos periódicos durante 4 años. Y tengo ganas de empezar a que se evidencie que este caso es un caso ejemplo ante una situación de crisis, de lo bien que se ha llevado. Entonces, si me favorece o no me favorece, eso es un tema de la justicia, no quiero entrar y por lo tanto... Hombre, lo que usted respeta le deja sin posibilidad de recurrir. Al final, pues si lo juzgan en el Supremo, pues es bueno, una yo estoy firme, tan convencido que lo que se ha hecho es conforme a derecho y que además estoy, como a lo mejor suena demasiado, pues no sé, a mí me parece que ante la situación vivida y el resultado conseguido, creo que es un ejemplo de expediente para seguir. Y hasta que no salga la sentencia, creo que el principio de inocencia es lo que siempre he aplicado para todo el mundo, salvo algunos que se han empeñado en sentenciar antes de tiempo. Estaremos también pendientes, por supuesto, de cómo se resuelve todo este asunto, del juicio, porque antes que una sentencia tendrá que haber un juicio, si finalmente lo hay, que tampoco hay, que es seguro que todavía lo hay. Usted, que además está formado de jurista, sabe perfectamente mejor que nosotros cómo funciona todo esto. Así que nada, José Alberto Díaz, muchas gracias por habernos acompañado. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero me gustaría volver a tener estas conversaciones con usted, si le parece, cuando pase el tiempo, cuando este gobierno también lleve más tiempo y podamos también fiscalizar más en profundidad, como usted ha dicho aquí, algunos asuntos que ya han estado mirando y que han visto algunas cosas que les llaman la atención. Quizás dentro de un tiempo podamos hablar en más profundidad de esas cuestiones que a ustedes como oposición les preocupan, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Gracias a ustedes. José Alberto Díaz es exalcalde de La Laguna y portavoz actual de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Águeda. Nosotros nos despedimos, le dejamos con la programación habitual de Mírame Televisión y como siempre volvemos el próximo jueves con más protagonistas de la actualidad. Que pasen una feliz noche.